o la antecesora que van a venir a partir del mes de agosto, ¿no? So, por un tema de horarios, vamos a adelantar, en este caso, la sesión, la primera sesión de ese tercer bimestre. ¿Okay? ¿Qué corresponde? ¿Qué es lo que nos tocaría ver? Ya en este caso, nos tocaría ver, voy a hacer la revisión, ya para poder, son ciclos biogeo, si la mente no me falla, es biogeoquímicos, ¿no? Ahora, ¿qué significa todo esto, toda esta nomenclatura, no? Biogeoquímicos, ¿ok? A ver, un momentito. Ya, entonces, a ver, vamos a ver lo que corresponde, cuando hablamos de, en este caso, de ciclos biogeoquímicos, ya, en este caso son todos los procedimientos en la elaboración de ciertos elementos que son vitales para nuestra vida, ¿no? Tenemos el ciclo de carbono, el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del oxígeno, ¿no? Son ciclos. Cuando hablamos de ciclos, son en este caso pasos que se dan constantemente, ya no paran, ¿ok? ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar en nuestro medio ambiente, en este caso del oxígeno, vamos a necesitar siempre del agua, vamos a necesitar siempre del carbono, ¿ya? Carbono, ¿por qué es importante la producción de carbono? Porque a través porque es la sustancia, en este caso, que eh, es muy importante para los ciclos de ciertos seres, ¿ok? Como por ejemplo la fotosíntesis. ¿Cómo se genera la alimentación de las plantas, por ejemplo? Es a través, en este caso, de la extracción del anhídrido carbónico. Agarran CO2 y empiezan su producción para, en este caso, el alimento de las plantas. ¿Ok? Y así. En este caso es la producción constante de esos elementos. No nos puede faltar en ningún momento el agua, no nos puede faltar en ningún momento el oxígeno, no nos puede faltar en ningún momento el carbono. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un video ya donde se va a explicar estos procedimientos, ¿ok? De manera detallada. Y en este caso, en la segunda parte de esta hora, haremos un recordatorio y agregaremos algunas informaciones adicionales al respecto. Químicos, recordándote que la materia, acuérdate que sigue una ley, la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, en los ecosistemas la materia se va a conservar. La materia la vamos a encontrar como parte de los dos factores que forman a los ecosistemas, los factores bióticos y los abióticos. Recuerda que los factores bióticos son los relacionados con los seres vivos que hay en todo nuestro planeta y todos contenidos en lo que se conoce como biosfera, la capa que alberga, pues, digamos, es el mayor ecosistema de nuestro planeta. Y los factores abióticos, que se refiere a todos aquellos eh, factores físicos que hay en la naturaleza y que los encontramos básicamente en las otras tres capas, que son la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Los factores bióticos o los seres vivos están formados básicamente por 6 elementos que son básicos: el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y para que la materia se conserve, pues debe reciclarse, debe estar en constante reciclamiento, y eso lo logra gracias a los procesos conocidos como ciclos biogeoquímicos. El término biogeoquímico se refiere vamos a dividir la palabra Profesor, un ratito voy a apagar mi cámara. a un aspecto biológico, o sea, relacionado con la vida, que involucra a los seres vivos, en un aspecto de geos, de la Tierra, ¿sí? Que se lleva a cabo en la Tierra, y a procesos químicos que permiten que la materia sea reciclada. Los ciclos biogeoquímicos van a ser
Son muchos, toda la materia se recicla, pero vamos a mencionar, digamos, como que los principales. El ciclo del agua, ciclo del carbono, ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, que lleva a cabo también un proceso de fijación de nitrógeno. Estos ciclos se les conoce como atmosféricos porque gran parte de ellos se llevan a cabo en la atmósfera. Eso le permite que ocurran de manera más rápida. Y el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre, que son ciclos que se les conoce como sedimentarios porque principalmente se llevan a cabo sobre la corteza terrestre y ocurren de manera más lenta. ¿Sí? Reciclar la materia, digamos, reciclar estos elementos ocurre de manera más lenta. El ciclo del fósforo y el ciclo del nitrógeno se les considera, más bien, perdón, al fósforo y al nitrógeno se les considera nutrientes limitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante que los seres vivos lo tengamos en nuestra alimentación. Porque, bueno, ahorita les voy a explicar dónde vamos a encontrar a cada uno de estos elementos. Recuerda que en los ecosistemas, bueno, esto aplica obviamente para toda la vida, la principal fuente de energía es el sol. El sol es captado por los organismos autótrofos, o sea, los que producen su propio alimento, plantas, algas y bacterias fotosintéticas. Y la energía contenida en estos organismos autótrofos va a pasar a los conocidos como organismos heterótrofos en sus distintos niveles, o sea, los consumidores primarios, consumidores secundarios y así. Pero esta energía no pasa al 100%. Recuerda que si nosotros tenemos la energía contenida en una planta de un 100%, únicamente el 10% va a pasar al consumidor primario y de ese 10% que pasó aquí, el 10% respectivo va a pasar al consumidor secundario. ¿Por qué? Porque mucha de la energía se pierde en forma de calor. Con la materia no ocurre lo mismo. La materia, ya te dije, no se pierde, se va a estar transformando. Entonces, ¿cómo logramos que todos estos elementos contenidos en la atmósfera, en la hidrosfera y en la litosfera se incorporen a los organismos vivos, los organismos autótrofos, para que nosotros podamos pues, obtener energía de todo este proceso? Bueno, pues acuérdate que todo eso lo hacen a través del ciclo que siguen los nutrientes. Los nutrientes es pues la materia de la que estamos hablando en los ciclos biogeoquímicos, y estos van a ser los elementos que ya te mencioné con anterioridad. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno forman parte muy importante de todas las moléculas orgánicas. El carbono está presente en toditito nuestro cuerpo, bueno, todos estos están presentes en todo nuestro cuerpo, y como te digo, pues está presente en todas nuestras células de nuestro organismo van a tener estos tres componentes. Además de que recuerda que aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo es agua formada por hidrógeno y oxígeno. El nitrógeno y el azufre como parte importante de las proteínas, esas moléculas que le dan estructura a nuestro cuerpo, y el fósforo como también componente principal de las moléculas de la herencia, el ADN, el ARN. Entonces, estos elementos se van a estar moviendo en ciclos para ser, pues, valga la redundancia, van a ser reciclados, ¿sí? Cada uno va a tener su propio ciclo, y los elementos, digamos, que vamos a encontrar combinados en un ciclo van a ser el hidrógeno y el oxígeno, formando el ciclo del agua. El ciclo del oxígeno está muy relacionado con el ciclo del carbono a través del proceso de respiración, y ahorita vamos a ver cada uno de estos ciclos de manera un poco más detallada. El ciclo del agua, tú ya estás muy familiarizado con él. El ciclo del agua, acuérdate, es una serie de cambios físicos que va a sufrir el agua en la naturaleza. Y pues si nosotros tomamos como punto de partida la evaporación, bueno, pues recuerda que por efecto de la temperatura, el agua se evapora, se convierte en vapor, en gas, que sube a la atmósfera. También el proceso de transpiración que llevamos a cabo todos los seres vivos, plantas, animales, lo llevamos a cabo. Entonces esta agua pasa a formar parte de la atmósfera para después, por efecto de las bajas temperaturas, sufre un proceso de condensación y va a pasar de un estado gaseoso, a un estado líquido, o en casos extremos a un estado sólido.
Recuerda que el agua escurre de las montañas y pues es llevada a depósitos de agua, ya sean lagos o ríos que desembocan en los océanos. También va a haber un proceso de filtración, el agua filtra a través de la corteza terrestre y pasa a los mantos freáticos que forman corrientes subterráneas para luego estas incorporarse a las aguas oceánicas y el ciclo pues continúa. El otro ciclo del que vamos a hablar es el ciclo del carbono, que como te decía va muy de la mano también con el ciclo del oxígeno. Y comencemos por acá. El proceso de fotosíntesis que llevan a cabo los organismos autótrofos va a consistir en que que la planta absorba la luz del sol junto con el dióxido de carbono presente en la atmósfera para producir materia orgánica que nos la vamos a comer. Se la come el organismo autótrofo y después los heterótrofos. De esa manera incorporamos carbono a nuestro cuerpo. Pero también dentro del proceso de la fotosíntesis se libera un elemento muy importante, el oxígeno. Acuérdate que este nos sirve para respirar. Nosotros al llevar a cabo el proceso de la respiración vamos a estar liberando, o sea, introducimos oxígeno y liberamos dióxido de carbono que se va a la atmósfera. Recuerda que toda vida, todo lo que tiene vida, pues llega un momento en que se muere. Todos estos desechos orgánicos van a ser reutilizados por organismos descomponedores, digamos que los vamos a encontrar pues en el suelo, hongos, bacterias, y estos organismos descomponedores, todo el carbono contenido en nuestro organismo y demás, lo van a estar reciclando, convirtiendo en compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono, que se incorpora a la atmósfera para poder continuar el ciclo de la fotosíntesis. Otra manera también de que haya dióxido de carbono es a través de la quema de los combustibles fósiles. Acuérdate que estos son depósitos también ricos en carbono que se utilizan pues para distintas cosas y por efecto de que se queman se liberan a la atmósfera y entonces en forma de dióxido de carbono y el ciclo continúa. ¿Cómo se lleva a cabo en el lecho marino el ciclo del carbono? Bueno, el dióxido de carbono también se disuelve, digamos, puede estar en el agua disuelto, es un gas que se disuelve ahí. Las algas lo captan, realizan la fotosíntesis y bueno, haz de cuenta un ciclo similar, alguien se come a la alga, los organismos llevan a cabo respiración, hay bacterias en el lecho marino, entonces pues es algo muy similar a lo que ocurre en la Tierra. Otro ciclo muy importante, el ciclo del nitrógeno. Comencemos por este lado, vamos a tener nitrógeno en forma de molécula de nitrógeno en la atmósfera, va a sufrir un proceso de fijación por medio de bacterias que se encuentran en el suelo. Estas bacterias lo fijan formando amoníaco o también podemos ayudar, digamos, a la fertilización de las plantas, de los organismos autótrofos, utilizando fertilizantes que son ricos en amoníaco. Entonces las plantas pues van a asimilar esto y al asimilar el nitrógeno pues lo incorporan en su estructura y acuérdense que si la vaquita se lo come a pues también asimila nitrógeno en su organismo y si nosotros nos comemos a la vaquita pues también asimilamos nitrógeno. Pero como ya te dije, todo lo que tiene vida tiene que morir. Entonces, cuando estos organismos se mueren, sus restos pasan también a ser descompuestos por organismos como hongos o bacterias que van a continuar esta serie de caminos químicos, ¿sí? Van a pasar de formar iones amonia a nitritos y nitratos, ¿sí? Todo esto hasta que se llega a un proceso de desnitrificación para liberar nuevamente moléculas de nitrógeno a la atmósfera y así repetir el ciclo. ¿Qué pasa en el agua? Bueno, esto que está aquí en la Tierra puede escurrir hacia los ríos, se libera hacia las aguas oceánicas. Recuerda que ahí hay algas, las algas lo asimilan, así como el arbolito lo asimiló, y la misma historia, alguien se come a esa alga, las algas se mueren, ese pececito también se muere, hay bacterias que llevan a cabo estos procesos de nitrificación y de desnitrificación y pues se sigue la misma idea del ciclo, liberando
nitrógeno a la atmósfera y volviendo a incorporarse de la manera que ya te expliqué. El ciclo del fósforo lo comenzaremos, digamos, por aquí. Hay procesos de fertilización para las plantas en los cultivos, o sea, fertilizantes ricos en fósforo. También la excreción de los animales, si tú ves, la excreción de los animales pueden servir a las plantas también para que las plantas incorporen el fósforo. Este fósforo, pues también al haber residuos orgánicos, sufre una incorporación al suelo, ¿sí? Que por efecto de erosión, digamos si es un suelo cercano a ríos o a lagos, pues va a incorporar este fósforo a este ambiente acuático. Recuerda que, bueno, este fósforo también los peces lo incorporan a su organismo y bueno, va a haber organismos descomponedores que van a permitir que ese fósforo pues sea reciclado al medio ambiente. Si a este pez se lo come un ave y el ave tiene desechos sobre la tierra, bueno, pues el fósforo sigue ese camino. También vamos a encontrar en el subsuelo yacimientos muy importantes de fósforo que se utilizan pues en la minería, y a través de la minería pues se obtiene fertilizantes y el uso de minerales. Ya por último, el ciclo del azufre. Empecemos, digamos, bueno, podemos ver por acá, cuando hay volcanes, en las exhalaciones que hacen junto con las fábricas, todos los contaminantes que emiten a la atmósfera, liberan esta sustancia que es ácido sulfídrico, que se va transformando hasta convertirse en ácido sulfúrico, que se mezcla con agua y provoca lo que es la lluvia ácida, que se puede incorporar al suelo, y este azufre pues lo pueden tomar las plantas que les sirven de alimento a esto. Todos estos se mueren, hay organismos descomponedores que van a transformar estos azufres y pues los reincorporan nuevamente a la atmósfera. Estos azufres, fíjense bien, las bacterias, perdón, los transforman y los incorporan a los, ¿cómo se llama? Los fósiles, a los combustibles fósiles para que luego sean ocupados en las fábricas. ¿Qué pasa en las aguas? Bueno, pues la misma historia, por efecto del contacto de la tierra o hacia los ríos o lagos, pues se va este azufre, es incorporado por las algas, alguien se come a las algas, se mueren las algas, las bacterias lo descomponen y lo liberan. Bien. A ver, lo que en este caso la expositora nos ha mencionado son los distintos... Hablaremos... Ok, silencio. Ya, les decía, en este caso la expositora lo que nos ha estado mencionando son los diversos ciclos biológicos, ¿no? Recuerden que en este caso tenemos elementos ¿no? Tenemos bioelementos. Estos bioelementos son importantes para la vida de todos los seres. Entonces, tiene que haber, como les dije al inicio de esta clase, una producción permanente. Nosotros no podemos dejar de consumir agua. Nosotros no podemos dejar de tomar aire. Las plantas no pueden dejar de consumir carbono, porque tienen que generar su comida. Si no hay comida, se muere. Entonces, por eso que en este caso hay unos ciclos constantes, permanentes, para que haya una producción permanente de estos elementos, de estos bioelementos. Son varios, como ustedes ven, son como 7. Pero acá no vamos en este caso a detallar todos, ¿ok? Solamente nos vamos a ocupar de 3, como el ciclo del carbono, el ciclo del agua y el ciclo del oxígeno, ¿ok? ¿Ya? Entonces, pero en este caso, en general, ¿no? Para poder entender por qué, para qué, ¿cómo se llama? Necesitamos estudiar esto. Porque estos elementos, sin la producción de estos elementos, no hay vida. Entonces, es necesario entender cómo surgen. ¿Cómo son todos estos pasos con los cuales nos permiten que hayan estos elementos? Después es importante conocerlos, ¿ok? Vamos con el primero de ellos, que es el ciclo del carbono, ¿ok?
Dice, el carbono existe en la atmósfera como un gas. Se le llama anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿no? Más conocido, ustedes lo conocen como el CO2. Está presente en el océano y en el agua dulce, como carbonato de calcio, y en las rocas como el famoso bicarbonato. Al movimiento global entre el ambiente abiótico, o sea, el biotopo, y los organismos, que son los llamados biocénesis, se le llama el ciclo del carbono. Durante la fotosíntesis, las plantas, las algas, las cianobacterias, extraen el dióxido de carbono del aire y lo incorporan en los compuestos que ellas producen como glucosa, celulosa o almidón. Estos compuestos químicos producidos pueden ser utilizados por los mismos productores como combustible para su respiración. También pueden ser utilizados por los consumidores que comen al productor o por su desintegrador que degrada, en este caso, los restos de los productores o consumidores. Así, el dióxido de carbono es devuelto a la atmósfera por el proceso de respiración celular. De manera muy similar, el ciclo de carbono, o lo mismo del ciclo de carbono ocurre con el ciclo del agua. A veces dice, el carbono no regresa al ambiente abiótico. Por ejemplo, una gran cantidad de carbono en forma de compuestos como la celulosa, la glucosa o el almidón se almacena en la madera de los árboles, donde pueden permanecer por varios cientos de años. Asimismo, hace millones de años se formaron enormes depósitos de hulla a partir de los restos de árboles antiguos que quedaron ahí. De modo similar, los aceites de organismos marinos unicelulares quizás dieron origen a los depósitos subterráneos de petróleo o gas natural que se acumularon en el pasado geológico, ¿no? Entonces, para entender el ciclo de carbono el carbono está en el aire, ¿ok? Entonces, ¿quién en este caso, lo consume? Los productores, ¿no? Plantas, ¿ok? Ya, que lo utilizan para su alimentación. Y las plantas que nos dan ¿qué cosa? Nos dan aire, oxígeno, ¿ok? Pero también en este caso, el carbono que es consumido por las plantas puede pasar por los animales, por los consumidores secundarios, o en este caso por los desintegradores que son las bacterias, ¿ok? O sea, el carbono que es consumido por las plantitas pueden pasar por otros seres también, ¿correcto? Entonces, lo comen y luego en este caso ellos mismos los van, o bien lo van expectorando, ¿no? O bien cuando en este caso, cuando mueren en este caso, igual lo devuelven al aire, ¿ok? Ahora, no todo carbono va al aire. A veces demora muchos años. ¿Por qué? Porque está consumido o porque está dentro de la madera de los árboles. Incluso se dice, ¿no? De que en este caso el origen del petróleo, del gas natural, se debe en este caso a la acumulación de aceites de organismos marinos unicelulares, ¿no? Por eso que eso está en el fondo de la tierra. Ok, ahora, el tema está que ya estos fondos no son infinitos, son fondos finitos, o sea, ya estos organismos ya no lo producen, por eso que en este caso el gas o el petróleo ¿no? se le consideran como productos no renovables, ¿ok? Pero eso es una de las teorías por el cual se puede explicar en este caso la producción de petróleo y de gas natural, ¿no? Ya. Algo adicional para agregar al ciclo de carbono es que el carbono contenido en la madera, en la hulla, en el petróleo, en el gas natural, puede ser devuelto a la atmósfera por el proceso de combustión, es decir, la glucosa, celulosa y almidón se combinan con el oxígeno, se oxidan con rapidez y se convierten en dióxido de carbono con liberación de luz y calor. ¿Okay? En el ciclo del agua, ¿okay? El agua circula continuamente en los océanos, ¿ya? De los océanos a la atmósfera. Luego a la Tierra, o sea, primero está en los océanos, luego va a la atmósfera, luego regresa a la Tierra, y va de regreso a los océanos, ¿ok? Proporcionándose a los organismos terrestres agua purificada.
Cuando el agua se evapora de la superficie del mar, ríos, arroyos, lagos y del suelo por acción del sol, se condensa. O sea, la primera etapa del ciclo del agua, ¿cuál es? La evaporación, ¿ok? Entonces, el agua que, en este caso, el sol va quemando la superficie de los ríos, de los lagos, de los mares, ¿qué hace? Evapora. Cuando llegan al cielo, ¿qué sucede? Se condensa y forman las nubes en la atmósfera y luego regresa al suelo en forma de lluvia por la precipitación. Además dice, la transpiración, que es la pérdida del vapor de agua de las plantas terrestres, aporta una considerable cantidad de vapor de agua a la atmósfera. El agua puede evaporarse de la tierra y reingresar a la atmósfera directamente. También puede filtrarse del suelo para convertirse en agua subterránea, que es retenida bajo la superficie por algún tiempo, ¿no? Pues a veces hay agua subterránea, ¿no? Que en este caso sí es utilizada también como una especie de, como también un material de apoyo, ¿no? Para la producción de ciertos materiales. En el caso del ciclo del oxígeno, al respirar, dice, los animales y los seres humanos tomamos del aire el oxígeno de las plantas que producen. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ciclo de carbono y decíamos, no? Las plantas toman anhídrido carbónico, ñam, 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 hacen su producción de alimento y ¿qué botan? Oxígeno. Ese oxígeno que botan las plantas lo toman los seres humanos, ¿ok? Luego, en este caso, ¿qué cosa exhalamos nosotros? Exhalamos dióxido de carbono, ¿ok? Las plantas, a su vez, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué hacemos los seres humanos? Inhalamos oxígeno y botamos dióxido de carbono, ¿ok? ¿Ya? Y en este caso, además de las plantas, toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlos en la fotosíntesis. Plantas, animales y seres humanos intercambian oxígeno y dióxido de carbono todo el tiempo. Los vuelven a usar y los vuelven a reciclar. Esto se conoce como el ciclo del oxígeno. Si los gases de la atmósfera y otros recursos vitales, como el agua, se usaran solo una vez, se agotarían rápidamente. Estos recursos han existido y existirán por los seres vivos durante millones de años. Esto significa que en este instante podemos respirar el mismo oxígeno que respiraron alguna vez los dinosaurios. Sí, cierto. Porque como dice la expositora, la clave es el reciclaje. O sea, no es que tú estés respirando oxígeno nuevo, anhídrido carbónico nuevo, no. Es un oxígeno que ya lo respiraron. ¿Ok? Los automóviles, industrias, incendios forestales, la quema de basura, producen enormes cantidades de dióxido de carbono y de sustancias tóxicas que contaminan la atmósfera. Las plantas son las únicas capaces de transformar dióxido de carbono en el oxígeno que necesitamos los seres vivos para respirar. Por eso es importante sembrar plantas y árboles que absorban este gas y purifiquen el ambiente. Bien, ¿qué sucede? O sea, es como todo en la vida, tiene un equilibrio, ¿no? Por decir, a ver, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes que tomar, por decir, si tu organismo está adaptado para consumir solamente 2 gramos de sal diarios, tienes que consumir 2 gramos de sal diarios. Si tú te excedes y le metes más, desordenas, en este caso, el proceso de tu organismo. ¿Ok? Es lo mismo, si los automóviles, las industrias, están produciendo un dióxido de carbono, ya, pero distinto al que nosotros exudamos. Nosotros, cuando respiramos el oxígeno de las plantas, nosotros botamos anhídrido carbónico. Pero si tú ves el contenido nuestro con el contenido que puede botarte un automóvil, una industria o el incendio forestal, los componentes son distintos y más tóxicos. Entonces, esta sobreproducción de dióxido de carbono, y ya más mortal, hace que haya una distorsión en el ciclo del oxígeno y del carbono.
Por eso que se habla muchas veces de que en este caso la Tierra tiene todo un ciclo, todos unos procedimientos para poder sobrevivir año tras año, tras año, tras año, tras año. Y lo que está haciendo el hombre, lo que se permite hacer actualmente, es destrozar estos ciclos. Por eso es que en la actualidad existen estas crisis climatológicas que antes no existían. Por eso se dan fenómenos que antes decíamos, pero no ocurre acá. Pero lamentablemente, en este caso, por este destrozo a las estructuras, a los procedimientos, en ese caso que tiene la naturaleza. Si tú, por ejemplo, de la cadena alimenticia eliminas a uno de ellos, hay una sobreproducción de los demás. ¿Y eso qué hace? ¿Y eso qué hace? Hace en ese caso de que hay un desorden. Por ejemplo, si tú eliminas a todas las ratas del mundo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Ok? ¿Qué hacen las ratas? Tienen una función. Entonces, si yo elimino a las ratas, esa función ya no se puede resolver. Y se provoca, en ese caso, generan plagas. O sea, a veces uno dice, ¿no? ¿Por qué estos animales, por qué esos que son tan tóxicos existen? Porque tienen una función en la vida. ¿Ok? Y tienen a su tras a otra especie que controla su número. ¿Por qué crees que el que tiene atrás al gato? Porque en este caso controla, en este caso, que no haya una sobreproducción o una plaga de ratas o ratones. ¿Ok? Entonces, toda la vida tiene un ciclo. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Y en este caso, los ciclos biogénicos lo que hacen es reciclar para que haya esa abundante producción de de los bioelementos. Ok, chicos, nos vemos en la última hora, 5:15, para comunicación. Chao, chao. Profesor.